Hola gente, ¿cómo están? Les traigo acá la resolución de un problema, ¿sí? Aplicando para resolverlo lo que es función lineal. Es un problema introductorio donde se van a ver varias cuestiones de función lineal, tabla de valores, el gráfico, la fórmula, varias cuestiones por el estilo, las variables, cómo son, cuáles son y cómo nos damos cuenta. La descripción del video, de este video, va a tener abajo, ¿sí?, el problema, la situación problemática que vamos a estar resolviendo acá. En particular, para mis estudiantes, ¿sí?, de cuarto año que estamos empezando a repasar y para después profundizar un poco en función lineal. Pero bueno, como digo siempre, a quien le sirva este video, bienvenido sea. Vamos a empezar con la resolución, concretamente la tabla de valores. Antes hay un enunciado que pregunta cuáles son las variables del problema. En este problema, les comento, aunque lo pueden ir leyendo abajo, se trata de estudiar cómo va creciendo una planta en base a un tratamiento con unos fertilizantes particulares. Entonces, los primeros dos datos que hay que tener en cuenta es que se empieza a medir la planta cuando ya tiene 10 centímetros de altura, ¿sí? Cuando tiene 10 centímetros se empiezan a probar los fertilizantes y a partir de ahí empieza el estudio. Y el otro dato importante es que crece 15 centímetros por mes. ¿Sí? Ese es el crecimiento que durante el primer año dice que se observó, que creció 15 centímetros por mes. Estos dos datos son muy importantes a tener en cuenta, los 10 centímetros que ya tenía y los 15 centímetros que crece por cada mes. Con estos datos vamos a completar la tabla de valores. Antes les comento lo que tiene que ver con las variables. Todo problema de función lineal tiene una interacción, ¿sí?, una relación entre dos variables que generalmente se simbolizan con X e Y. Cuando yo pregunto, cuando el profe, la profe les pregunta cuáles son las variables, enseguida tienden a pensar en que son los números que yo tengo que usar para hacer las cuentas. Y no, las variables son justamente variables. Ese nombre viene de que son cantidades que van variando, ¿sí? En este problema en particular, la lógica se aplica para todos, pero en este caso se trataría de los meses, ¿sí?, los meses que van transcurriendo, y a medida que pasan los meses, la otra cantidad, ¿sí?, que va variando es la altura de la planta. Entonces, la otra variable es la altura de la planta, ¿sí?, medida en este caso en centímetros. Esas son las dos variables, lo pueden escribir así o con sus palabras, como puedan transcribir eso, digamos, pero tiene que estar claro eso, las dos variables, meses y altura. Estas dos variables son las que vamos a escribir acá en la tabla de valores, ¿sí? A veces, según el profe, la profe, a veces no le escribo, yo siempre pido que vayan escribiendo, que identifiquen cuáles son las variables. En este caso, meses, ¿sí?, la X, que es la variable independiente, y la dependiente en este caso, que sería la altura. Se puede aclarar o no acá también que es en centímetros, y eso depende de cada uno. El tema es que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces, acá arriba la tabla de valores representa diferentes valores justamente de los meses que van pasando. 0 meses quiere decir cuando ni bien estoy iniciando, ¿sí?, la medición de la planta. A los 2 meses voy a ver qué altura tiene a los 2 meses y así vamos a ir completando el resto. Yo voy a hacer nada más que los primeros. Antes que nada, cuando tiene 0 meses, estoy iniciando, ¿qué pasa? Tengo que tener en cuenta esto. A los 0 meses la planta ya tenía 10 centímetros, ¿sí? Porque yo estoy diciendo de entrada, antes de empezar a medir, que ya tenía 10 centímetros la planta. El problema viene acá, es una situación bastante sencilla, pero trae a confusión, porque muchas veces se olvidan de estos 10 y me dicen, bueno, si pasaron 2 meses, la cuenta es fácil, hago 2 por 15, o 15 por 2, que sería lo mismo, tengo 30. ¿Sí? Y vienen y me ponen el 30 acá. Pero ahí en ese caso nos estamos olvidando de los 10 centímetros que ya tenía la planta, porque ahí me está preguntando la altura, ¿sí?, no solamente cuánto creció en esos 2 meses. Entonces tengo que ver, esa cuenta 2 por 15 está bien, pero al 30 le tengo que agregar los 10 que ya tenía, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces acá estamos hablando de 40 centímetros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no, estamos dando una respuesta incorrecta porque estamos diciendo solamente lo que creció en esos 2 meses y no la altura de la planta, ¿sí? Lo más fácil de verlo es 15 por 2 y después le sumo 10. De ahí salen los 40 centímetros, ¿sí? En los casos en que tengan el valor de Y y tienen que calcular el valor de X, hay varias maneras de hacerlo, pero la explicación sería al revés. Sería que ustedes tienen que encontrar cuántos meses pasaron
a lo que van a multiplicar por 15 y sumarle los 10 también. ¿Qué número va ahí? ¿Cuántos meses pasaron para que la altura sea 70? ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a poner acá. En este caso sería 4. ¿Sí? Lo pueden hacer probando. Pueden a 70 restarle 10 y después dividir por 15. Eso lo pueden hacer de varias maneras. Lo más fácil cuando son números sencillos es por ahí ir probando en ejercicios de este estilo, no hay problema. 15 por 4 más 10 me da 70. Entonces acá son 4 meses para que mida 70 centímetros la planta. ¿Sí? De esta manera pueden ir completando la tabla de valores, siempre teniendo en cuenta los 10 centímetros que tenía inicialmente. No se olviden esos 10 centímetros. 15 centímetros por mes más los 10 centímetros que ya tenía. Y las variables meses y altura. Bien, seguimos ahora. Como verán, edición no va a tener este video, no es mi fuerte ni me gusta dedicarle mucho tiempo a eso. Vamos a pasar a ver el gráfico, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una tabla de valores y esa tabla de valores lo que me pide es que lo pase a un gráfico? Yo ya hice el gráfico acá, ¿sí? Tenemos que ver, importante, eje X, el que está horizontal, y eje Y, el que está vertical. Por lo tanto, acá estaríamos simbolizando los meses, ¿sí? Y en el eje Y estaríamos simbolizando la altura. En este caso, en centímetros, como habíamos dicho. ¿Sí? Yo acá completé hasta el 4 en la tabla de valores, por eso hice hasta el 4. ¿Sí? En la tabla de valores que tienen el problema sigue, ¿sí? Esa tabla de valores continúa. Entonces acá tengo que llegar, si acá llego hasta 8, tengo que llegar hasta 8. Si acá tengo hasta 10, tengo que llegar hasta 10. Tengo que cubrir los números que yo tenga en la tabla de valores. Importante siempre respetar esto. Estas medidas deben ser iguales. O de 1 centímetro o de medio centímetro, como mejor les quede. Si tienen hoja cuadriculada es más fácil. Pero tienen que ser todas iguales, lo mismo para acá arriba. Si no puedo hacer una medida más corta, otra más larga, eso va a hacer que la recta que nos tiene que quedar después, porque estamos hablando de funciones lineales, no quede. Acá yo hice una escala, también porque el número más grande que tenía era el 70. Entonces puedo hacer una escala de 20 en 20 que llegue a 80 y cubra ese valor. Otra cosa que me pasa mucho es que ubican estos números, hacen la división, ¿sí? Por centímetros y ponen el 10, el 40 y el 70. Y no es solamente poner estos ni solamente poner estos en los ejes. En los ejes tengo que armar una escala que cubra desde 0 hasta el número más grande que tengo en la tabla de valores. ¿Sí? Puede ser que me pase, como en este caso acá, no hay problema, tengo que cubrir ese número. ¿Sí? Yo acá elegí hacer de 20 en 20, podrían haber hecho de 10 en 10, funciona igual, eso lo eligen ustedes. Una vez que tenemos los ejes, ¿sí? Bien hechas las divisiones de la manera más prolija posible, más exacta, coloco los números y lo que vamos a hacer es justamente marcar, llevar cada valor, ¿sí? Cada resultado de esa tabla de valores al gráfico. Acá tengo para los 0 meses, que son los que yo indico en el eje X, la altura de la planta son 10 centímetros. Esto me está diciendo que para el 0, que estaría acá, yo tengo que subir a la altura del 10. En este caso, como hice yo la escala, sería a la mitad del primer centímetro, ¿sí? Y ahí marcaría el punto. Lo mismo voy a hacer con el 2. Me tengo que ubicar acá y me voy a mover así, hacia arriba o hacia abajo si trabajara con números negativos, que son otro tipo de gráficos. En este caso, como estamos hablando de un problema donde todos los valores son positivos, sería imposible que yo hable de que pasaron menos 4 meses o que la altura es menos 40 centímetros y eso no sucede. Entonces en esos casos podemos trabajar con gráficos de este estilo, ¿sí? Que se dice en L, pero no importa, lo importante es que ustedes sepan que trabajamos solamente con la parte positiva del eje X y la parte positiva del eje Y, simplemente porque los otros no tienen ningún sentido en la aplicación de este problema. Seguimos, el 2, el resultado de 2 meses fue 40 centímetros, entonces yo tengo que unir el 2 con el 40 centímetros. Lo ideal sería que se ayuden con una regla, ¿sí? O si tienen hoja cuadriculada, es más fácil, ¿sí? Con la hoja cuadriculada ya tienen todas estas divisiones para ir marcando. A mano por ahí hace que varíe un poco, pero lo ideal es que quede lo más exacto posible. ¿Por qué? Acuérdense que estamos trabajando con una función lineal. La gráfica de una función lineal siempre tiene que ser una recta. Sea que estamos graficando funciones comunes que ya vamos a ver en otro video, o que estamos graficando una situación problemática como en este caso. Acá tengo
la unión de los 2 meses con los 40 centímetros y los 4 meses con 70 centímetros a la mitad, entre 60 y 80, ¿sí? Yo ya tengo algunas medidas hechas y acá unimos con 70 centímetros. ¿Sí? Desde la espalda ahí un poquito. Ahí quedó los 3 puntos. Insisto, esta tabla continúa, yo la hago toda, ¿sí? Esta tabla continúa con más valores acá arriba, algunos abajo. Tienen que seguir haciendo esos valores, ¿sí? Esos puntos van a seguir marcando puntos y se va a hacer más larga la recta. Esto lo hice un poco reducido para no hacer toda la actividad y por cuestiones de tamaño, como verán, el pizarrón no es del tamaño de lo que usamos generalmente en el colegio. Entonces, una vez que ya tenemos marcados los 3 puntos, no queda más que unirlos. Si yo hice bien el ejercicio, tendría que poder colocar la regla y que se unan los 3 puntos, ¿sí? Puede ser que varíe un poquito. Si se fijan, a mí este me queda un poquito más arriba, este un poquito más abajo, se puede acomodar, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Lo importante es que queden los puntos de manera que yo los pueda alinear. Haciéndolo a mano y por ahí si no tienen hoja cuadriculada, puede pasar que se les mueva alguno un poco, que tenga que acomodarlo un poquito. El tema es que no le queden puntos, ¿sí? Por algún lado del gráfico que no tengan nada que ver con esa línea recta. Eso es pasar de la tabla de valores al gráfico de una función lineal, que recuerden siempre tiene que quedar una línea recta. Importante hacer bien estas divisiones para que quede, si no por más que hayamos hecho correctamente la resolución del ejercicio no va a quedar bien la línea. Y por último lo que les pide es la fórmula, ¿sí? Para pensar la fórmula genérica que se dice de una función lineal es a por x más o menos b, ¿sí? Eso depende. En este caso vamos a ver que usamos un más por este tipo de problema, pero puede ser que este número esté restando, puede ser que ese número esté adelante, esto lo vamos a ver después. Ya tienen que tener a mano, si no, las definiciones de pendiente y ordenar origen, si no en algún otro video podemos verlo mejor. Acá lo que vamos a hacer es encontrar la fórmula. ¿Cómo encuentro la fórmula? Tengo que saber qué número va acá, en la A, y qué número va en la B, ¿sí? Ya les digo, puede ser que la A esté un poco más atrás y la B más adelante. No importa eso, el tema es que la A, generalmente se utilizan A y B, la A es la pendiente, es el número que multiplica la X, y el otro es el número que es independiente de la X. ¿Cómo sé cuáles son estos dos números? Tengo que pensar en los dos números que nosotros utilizábamos para completar la tabla de valores. Si yo venía a hacer la cuenta del 2, por ejemplo, veíamos que al 2 lo que hacíamos era multiplicarlo por 15. 15 por 2 y sumábamos 10. En el 4 yo había hecho lo mismo, 15 por 4 y le había sumado 10, ¿sí? Y si yo quisiera saber si hay una pregunta, en el problema también hay preguntas de cuánto me dirá la planta en un año. Si me preguntan un año, sé que son 12 meses. Entonces voy a multiplicar el 15 por 12 y le sumo 10, ¿sí? Fíjense que siempre estamos multiplicando por 15 a los meses, eso es la X, ¿sí? La X representa los meses, acá están cubiertos estos números que van variando, pero yo siempre multiplico por el 15 y siempre sumo el 10, ¿sí? Ya vamos a ver algún otro problema donde puede haber una resta en vez de una suma de un número que se agregue. En este caso una suma porque son los 10 centímetros que ya tenía la planta. Estos dos, el 15 que se multiplica siempre, es el que va a ir multiplicando a la variable X. Y el 10, que es el que estoy sumando, es el que se suma acá, ¿sí? Así de sencillo. Esto es la fórmula de la función lineal que representa esta situación problemática, con la que completé esta tabla, con la que pude realizar ese gráfico, y me sirve para cualquier, ¿sí?, cantidad de X que yo pueda pensar. Si quiero pensar en 80 meses cuánto va a medir la planta, reemplazo la X por un 80, 15 por 80 más 10 y tengo los centímetros que va a medir la planta, ¿sí? Completamos lo de las variables que vimos hace un ratito, la tabla de valores, el gráfico y la fórmula. Queda alguna pregunta para responder, pero es simplemente siempre haciendo esta cuenta, ¿sí? Con esto concluimos este video que tiene que ver con este problema de función lineal que, como dije, dejo escrito en la descripción del video. Muchísimas gracias, hasta luego.